Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa En Confianza, como siempre aquí en Lancelot Televisión, donde hoy vamos a compartir un ratito de sofá con alguien de la tierra. Él es licenciado en Física y profesor de Matemáticas que durante mucho tiempo compaginó la docencia con el duro mundo de la política, llegando a presidir algunas de las instituciones más importantes de la isla, como el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife. Hoy extendemos nuestra alfombra roja para recibir con los brazos abiertos al señor Enrique Pérez Parrilla. Señor Parrilla, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo le va la vida? La vida va bien, la vida de un jubilado siempre tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, los inconvenientes de mucha edad ya, pero la ventaja también de no tener que madrugar mucho, salvo que quieran madrugar. Y eso da, bueno, pues da de sí. Pues. ¿Llevo mucho tiempo jubilado ya? Ya llevo, bueno, pues 3 o 4 años, o más quizás, 5 años. Bueno, preparando un poquito esta charla, me he dado cuenta que tiene una vida muy intensa, sobre todo en el terreno político. Así que, bueno, vamos a intentar hablar de todo un poquito. Bien. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde es usted, señor Parrilla? Yo nací en Arrecife, vamos. Ajá. Arrecife, soy de la capital, mis padres son proceden de Tiagua y Tinajo. Bien, pero vamos. ¿En qué parte de Arrecife? Nací en La Vega, en la calle Fajardo, final de la calle Fajardo. Y creo que ha tenido 7 hermanos. Sí, bueno, aunque efectivamente tuve una hermana que no conoció la primera de mi... Falleció muy jovencita. Falleció muy niña. Muy niña, nadie la conoció. Y bueno, luego fuimos 6 hermanos varones, del cual yo soy el Benjamín. El Benjamín del grupo. Es decir, el que ha ido heredando un poco la ropa de todos. Bueno, ahora ya no tanto porque la ropa ya tiene cuando otro era peso. pequeño. Cuando era pequeño, luego los traje, darle la vuelta al traje, ya cuando era incluso mayorcito, se iba al sastre y no, en fin, y la ropa de mi hermano, bueno, pues se le daba la vuelta porque ya estaba un poco raído, al darle la vuelta se mantenía. Y la iban aprovechando. Claro que sí. ¿Cómo se sustentaba una familia? Bueno, mi familia, yo no me puedo quejar, mi familia era una familia de comerciantes, de cierta capacidad económica, ¿verdad? Que muy sobrios ellos y tal, pero vamos, no puedo presumir, porque hay gente que a veces no puedo presumir de ser de familia humilde en el sentido, por ejemplo, mi abuelo Domingo Pérez Abreu fue alcalde de Arrecife en los años 20, por ahí, como mayor contribuyente. Su único mérito era ser el mayor contribuyente, lo que se hizo con dinero exportando trigo, era de Tiagua, bajaba de Tiagua para acá con unos carros y tal, una flota de carros, y eso le dio tal, como todos los comercios, etcétera. Luego, como suelen ocurrir siempre en las familias así de negociantes, bueno, pues ya nosotros ya éramos los últimos, y medio arruinados acabamos, pero no pasa nada. ¿Y su madre tenía profesión o se No, mi madre era de la casa, en aquella época era casi me sale, mi madre era una mujer que sí sabía leer y escribir y bien y tal, y tenía, pero vamos. ¿Y en aquella época cómo eran los días del Arrecife de aquella época? Arrecife, bueno, probablemente la gente no sea capaz de ver... Arrecife era un pueblito miserable, dicho con estas palabras, era el pueblito en el que yo vivía y me y corriqueaba, pero las calles de tierra a la mitad, el polvo, tal, la playa, sí, la playa estaba aquí, pero que era una excursión casi venir al reducto desde donde yo vivía. En fin, era cosas que a veces cuando alguien dice... habla de aquello que cualquier tiempo pasado fue mejor, se olvidan de cómo se vivía, la cantidad de niños que morían por diarreas, cosas, o sea, había escasez de agua. Yo me acuerdo, en fin, primero los pedigüeños que iban casa por casa, algunos días de la semana a pedir, pero sobre todo era muy frecuente
encontrarte que una persona, sobre todo gente del campo, que estaba en Arrecife, tocaba en tu puerta y te pedía un vaso de agua. El agua era una cosa que no que te pedía un vaso de agua, pues le dabas un vaso de agua, agua de la estibadera y del aljibe, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, y por no hablar de la situación de la medicina y tal, ese tipo de cosas. Eran, bueno, los que aguantaron. Porque usted es un niño de la posguerra, ¿no? Sí, ¿no? Yo nací en el año 48, pues bueno, casi a la posguerra, no. Lo más emocionante que podía pasar en esos días que usted... En esos días, seguramente la fiesta de San Ginés, cuando era más pequeño, la fiesta de San Ginés, que venían los cochitos y tal, y ese tipo de cosas. Y los reyes, los reyes muy pobres, comparado con lo que hoy regala uno a los nietos y tal, pero vamos, era... Y lo que tú decías, y conforme íbamos creciendo, pues, primero había que ponerse los pantalones largos, que esa es otra cosa que hoy día ya no existe. Hasta que uno no tenía las piernas un poco peludillas, no se ponía de largo, eso sí que era una apuesta de largo. ¿Era un niño rebelde usted de joven o no? No, mi padre murió siendo yo muy niño, y mi madre era una mujer bastante enérgica, en el sentido de ser, y nos disciplinaba, porque no tenía más remedio que disciplinarnos. Va creciendo, ¿y usted dónde estudió, señor Parrilla? Yo estudié el selectivo, lo hice en La Laguna, el selectivo de ciencias, yo estudié en Barcelona. Ah, estudió en Barcelona. Pero aquí en Lanzarote... en el único instituto que había. Ajá. ¿Qué era él? El mixto número 1. El mixto número 1 se llamaba. Que bueno, digamos que el heredero donde están los archivos del mixto número 1 es el Blas Cabrera actual. Y después se va a Barcelona, es decir, que es un cambio muy importante. Sí, pero era inevitable el cambio porque yo me empeñé en estudiar física, y en aquella época estudiaba física en Madrid, Zaragoza, Valencia y Barcelona. Ajá. Mi hermano Rafael había ido a especializarse, fue a especializarse en pediatría a Barcelona, ya era médico, y eso fue una de las cosas, desde luego, de las más importantes que me llevó a seguir. Y otra fue el mar. También podía haber elegido Valencia, pero el mar, la gente a veces piensa que la isla da claustrofobia. Y yo siempre digo lo contrario, la isla es lo que comunica, o sea, ahora no, pero hasta hace 40 años, o digamos un siglo y medio, 2 siglos antes del tren y tal, era mucho más difícil ir de Sevilla a Madrid, que tenías que ir a las tartanas pendientes y tal, que ir de Sevilla a Barcelona, pues ibas por el mar. Ajá. El mar es un medio, te une, no te llamas, somos encrucijadas, en fin, tiene sus ventajas ser isleño. Crea también una sensación, en fin, cierta tal, pero no de claustrofobia nunca. La claustrofobia a mí me la produce pues la meseta, saber que el mar está muy lejos. ¿La primera vez que sale usted de Lanzarote es ese viaje a Barcelona? No, la primera vez yo salgo de Lanzarote, entre otras cosas, la primera vez yo creo que fue cuando fui a hacer la reválida de sexto. Aquí había reválida de cuarto, reválida de sexto y COU. El COU yo creo que ya lo hicimos aquí, pero yo creo que la reválida de sexto se hacía en aquella época todavía en Las Palmas. Y luego hice el selectivo en La Laguna. Yo estudié el primer año, antes de las carreras de ciencia tenían un curso común, que ese se estudiaba en La Laguna. ¿Cómo es el cambio de un chaval de Lanzarote, como dijo usted al principio, pues de un pueblo, por así decirlo, y llegar a Barcelona? Sí, bueno, a Barcelona no tanto, quizás era más duro llegar a las Islas Mayores, o sea, donde, bueno, y todavía se mantiene algo de eso, hay una especie de concepción entre paternalista y despectiva de las Islas Menores, todavía se mantiene entre la gente mayor. Bueno, Fuerteventura y Lanzarote, eso es tierra, camellos, aulagas y tal, y hambre y poca tal, eso existía de alguna forma. En ese sentido, César, yo me acuerdo siempre, César tuvo una especie de no de mala relación, pero sí un cierto resquemor con los Gran Canarios, con los canariones, como decimos nosotros, los canarios, le decíamos nosotros sin ningún tal. Porque él cuando fue a Las Palmas siempre le cantaba: ¿qué quieres que te traiga de Lanzarote? Una cabra peluda con su bigote. Y entonces, coño, ¿y no le gustaba? No le gustó. Y se le quedó marcado. Y claro, y eso siempre él decía: yo tengo ganas de poner a Lanzarote en su sitio para que la gente sepa lo que es la isla y tal. Esas cosas existían y seguían existiendo. Y luego la pobreza y las posibilidades mucho más difíciles que estudiar a un chico de Lanzarote que un chico ya digo que no me quejo que mi familia tenía sus medios, pero de un chico de Gran Canaria o de Tenerife podían estudiar con muchísima más facilidad. Cuando usted se va de la isla a estudiar fuera, ¿cuáles eran las inquietudes suyas de aquella época, de un chaval joven que se yo estaba claramente marcado por la ciencia, ¿no? Las inquietudes de un joven son las de cualquier joven, pero sí es verdad que yo siempre me atraía el tema de la ciencia.
Incluso estuve en cierta época, cuando antes de irme fuera había pensado en estudiar medicina y tal, y me gusta la medicina, me gustan todas las ciencias. La biología es hoy día una de las ciencias más punteras que se ha puesto de moda, pero vamos, la física fue la que me tentó y me fui a Barcelona a estudiar física. ¿Era el empollón de la clase usted o...? No. Bueno, aquí en el instituto sí era de los buenos. Sí, de los no sobresalientes. Sí, bueno, no era el mejor era Pepe Fajardo Espínola, hermano de Luis Fajardo, el hermano, un compañero mío de casi un poco más chico que yo. Él sí era el empollón de la clase. Ese era el empollón, yo era, en fin, era el Pepe muy inteligente y era muy estudioso también, y yo era bastante inteligente y menos estudioso, con lo cual, y más gamberrillo seguramente, con lo cual seguramente Pepe era el empollón y yo escapaba mejor, a lo mejor caía más simpático, pues hacía mis gamberradillas y tal, no lo sé, cosas de chiquillo. Bueno, entre esas inquietudes que usted tenía ya estaba el ajedrez, que me han dicho que usted era muy... El ajedrez sí, yo empecé a jugar aquí, es decir, yo jugaba los últimos años, jugaba desde pequeño. Pero vamos, me empecé a aficionar ya pues aquí en la democracia vieja, allá y luego cuando más practiqué el ajedrez fue estando en Barcelona, que jugué en un equipo de preferente, se llamaba el Oro Negro, que era el nombre de un bar, que era un equipillo medio malo, pero era de preferente, no era de los mejores. Bueno, me han dicho que usted era el mejor ajedrecista de Lanzarote. Es posible que en alguna ocasión pues fuera el campeón de la isla, pero ha habido varios. Y ya digo que ese periodo fue muy corto, porque entre que tenía 16 o 17 años o 18, me fui a los 17 para La Laguna. Bueno, aquí cuando venía jugaba y tal, pero después ya fue más bien cuando terminé la carrera. Jugué un torneo internacional aquí en Lanzarote, me dije, Chayo, ven tú porque hace falta un jugador local. Y fue mi última participación. Bueno, siendo presidente del Cabildo en el año 95, trabajó a Anatoly Karpov. A Karpov y a Anand también vino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y jugó con los dos o solamente con uno? Con los dos. Sí. ¿Con Karpov quedó en tabla? Quedé en tabla, sí. Pero yo tengo para mí, y lo digo francamente. Que le podía haber ganado. Me podía haber ganado él. Claro, yo era presidente del Cabildo, esos tíos son muy dedicados todavía a la política. Yo no quiero decir que el tío... Porque yo estaba, en fin, la partida se llevó bien, la llevé bien, pero me parecía a mí, yo hubiera preferido jugar con las de él, al final, ¿me entiendes? Al final. Y me dio tablas, yo creo que de forma un poco, no digo que al presidente del Cabildo. El anfitrión. Eso es, que un poco más anfitrión, que seguramente el Cabildo corría con parte de los gastos y tal. Pues bueno, supongo que sí, porque además, y como cosa anecdótica también, otra de las tablas, que nos concedió 2 tablas, la otra tabla se la concedió una chica, una niña bastante jovencilla, digo, bueno, y había otros jugadores por ahí que eran bastante buenos, o sea, digo, este es un político. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That big, the war was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe. Se pone a dar clases de matemáticas aquí en Lanzarote. Sí. Bueno, dio clases a alguien conocido que No, a un montón de gente, no los quiero citar porque algunos de ellos son personajes. Muy conocidos. ¿Alguien que le haya dado clase que nos pueda decir? Que esté a lo mejor en la política activa, alguna cosa de esa. Porque yo que me suena de la política activa, bueno, le he dado clase en su día, le di clase a Juan Ramírez, a Sergio Machín, han desfilado mucha gente. Digamos de los mayorcitos de aquella época, que yo era casi recién llegado, pues me acuerdo de Juan Ramírez, me acuerdo por ejemplo de Pepe Juan Ramírez, el de la fundación, hay montones, muchos. Y luego, claro, cuando ya pasas tú 40 años o 30 y tantos años dando clases, al final ya tienes un barullo en la cabeza que no hay forma de
de fin, que sabes que yo veo gente, sé que le di clase, pero ya lo pierdo dentro, de medio clase, por eso me encuentro con muchísima gente. Pero ¿Era usted uno de esos profesores de los que los alumnos suelen decir, es que me tiene manía? yo creo que no. No, yo seguramente sí soy profesor, un profesor que, en fin, que daba mis clases, las trataba de dar bien, tal, pero quizá demasiado seco. Siempre yo soy así, o sea, no es que yo sea como profesor, mi carácter es un carácter seco, tal. Y bueno, y siempre me envidiaba a los profesores que algunos conozco, a compañeros míos, con mucho más don de gente, y el alumno lo quería más. ¿Entiendes? O sea, que no soy, digamos, un profesor querido por el alumno, pero sí creo que respetado y agradecido de que le haya dado seguramente a alguno. Sí, Parrilla, la docencia ha cambiado muchísimo desde que usted daba clase a la actualidad. ¿Por qué cree usted que ahora mismo en la sociedad muchas veces los padres le quitan la razón al profesor para dárselo a sus hijos? Es un tema de la sociedad. O sea, yo antes lo estaba diciendo como en el duro, en fin, no te quería interrumpir cuando decía, el duro mundo de la política. No creas que es mucho más, que no es tan duro el de la enseñanza, el de la docencia actualmente, y sobre todo dependiendo qué tipo de alumnos tengas, qué nivel de alumnos tengas. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que se ha perdido por completo, un acierto. Primero, se ha perdido la necesidad del estudio como una forma de promocionarse. O sea, antes la gente, pues cualquier padre quería que su hijo supiera más que él, pues la verdad es que no era muy difícil saber más que los padres de uno, ya muchos de ellos salían de la escuela a los 11 años y con eso se iban al mundo. Pero luego hay claramente una pérdida de valores en el mundo actual, me parece a mí, claro, eso nos parece a todas las personas que somos ciertamente medio mayorcitos, pero la consideración antes, me acuerdo, por ejemplo, se ha mercantilizado en exceso el deporte, por ejemplo, el deporte, ¿qué es lo más? El deporte es el triunfador, el fútbol, y el fútbol ni cuento, ¿no? Es decir, Messi, todo el mundo quiere ser Messi, Messi es el ídolo. Antes se hablaba de los sabios, o sea, en fin, es más importante Einstein que Messi seguramente, ¿no? Pero la gente no sabe, no le preocupa ese mundo del señor que estudia, los sabios, este es un sabio, eso ya... No. Ahora es inconcebible que un profesor o un maestro le levante la voz a un niño. No, bueno, pero te levantan la voz a ti. Al revés sí, ¿no? Sí. Hay cosas curiosillas de esto. ¿Y si la levantas a la puerta de la salida del colegio, tienes al padre ahí esperándote? No, me acuerdo una vez le di un grito a uno en eso de los últimos, la última vez que me incorporé, que fue una de las razones por las cuales me jubilé. Yo no tengo necesidad de estar aguantando esas cosas. Me tocó era el profesor más antiguo de mi departamento, más puntos y tal. Pero claro, como me incorporé a los estudios, me incorporé a dar clases en enero, yo entro y no puedo hacerme un horario especial a mí, y salta un interino que había, que tenía un horario que daba primeros. Yo nunca había dado primeros de la ESO. Este chiquito era un segundo. Y cuando llego allí me quedé espantado, los chiquitos de pie, saltando. Y yo me acuerdo que uno me dice, siéntese. No hacía ni cuidado. Yo grito, ¿qué se siente? Cuidadito, es que a mí no me grita ni mi padre. Yo en aquel momento, claro, digo, contente, pero si lo llego a tener a mano, lo cojo por la pechera. Es decir, y yo digo, está uno dispuesto a darle una galleta a un tío de esto, porque ya es un desafío a veces tal, y bueno, los tiempos ya no están parados. Van cambiando. Sí. Señor Parrilla, ¿y la política cómo llega a su vida? La política llega de forma inevitable, es decir, muere el dictador, antes de morirse el dictador, ya yo vengo de Barcelona, no pertenecía a ningún partido, había manifestado en alguna ocasión y tal, pero vamos, tenía algún compañero militante que estudiaba en el piso mío, alguno que luego estuvo incluso en la cárcel en aquellos días, un chiquito palmero. Pero bueno, llegó aquí, entonces yo me acuerdo que mi simpatía en aquella época tenían que ver fundamentalmente con el Partido Comunista Italiano. Me caía bien, Berlinguer era un tío bastante moderado, en fin, fue el creador del eurocomunismo, era un comunismo más heterodoxo, separado del estalinismo de alguna forma, etcétera. Y mis simpatías iban por ahí, un partido de izquierda y tal.
En el año 74 viene el Congreso de Suresnes en Francia, nombran a Felipe González, el compañero Luis Fajardo forma parte de la parte inicial, entonces allí contacta conmigo y en el año 75, principios del 75, se crea el Partido Socialista, creamos el Partido Socialista, yo y algunos más, Agustín Torres, yo y algunos más. Y ahí empieza pues, como una necesidad de, primero, digamos, de una ideología de izquierda, pero en aquel momento no solo ese tema, sino también el de acabar con la dictadura y llegar a una... Pero y sabiendo que es un trabajo duro y poco gratificante casi siempre. Pero era una obligación en aquella época. ¿Pero le compensaba? No, no compensaba, claro, pues además estuvimos aguantando leña, me refiero, política durante muchos años, no despegaba, pero era una obligación. O sea, parece que la situación del país, la transición y la muerte de Franco, los años primeros aquellos y luego el proceso de transición hasta que llega Felipe González Suárez y tal, para las personas que tenían cierta formación y cierta ideología, no era un tema, no era una opción, era una obligación. Era lo soñado siempre. Por eso te decía yo antes que yo no, probablemente si no llega a ser esas circunstancias que yo tengo un cierto sentido del deber, un marcado sentido del deber, las cosas hago porque creo que son mi deber o mi obligación. Si no llega a ser eso que yo en aquel momento me sentí, de bueno, hay que echar una mano. Seguramente no habría entrado en política, yo estaba feliz dando... en fin, con lo que estudié y con lo que... Desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones de 79, ¿cómo recuerda usted Bueno, esa época? me acuerdo, me acuerdo de estar con... De cuenta que hay un periodo todavía en el cual, no está legalizado el Partido Socialista, es verdad que ya estaba tolerado y tal. Y bien, yo siempre me acuerdo, el pobre Agustín, teníamos un periódico que sacábamos con multicopistas de aquellas que manchaban de... Usted no pueden imaginarse cómo acababa uno después de hacer una revista aquella sacando hojas, que la tinta manchaba todo, no como ahora que uno pulsa un botón y sale una página estupenda. Todo marcadito. Todo marcadito, todo, sí. Pues, ese tipo de cosas. Algunas posiciones que mantuvo el partido contra la ley de la reforma política y tal, el referendo, todo ese tipo de cosas. Sí, me acuerdo de vivir las primeras... Usted siempre tuvo claro que quería ser socialista, ¿no? No se quiere, o tal, o no sé, mi familia toda, bueno, ya digo que, aunque ya digo que en aquel momento, antes de yo venir de militar, mi simpatía estaba con un partido de izquierdas como el Pichí, que me parecía que era bastante democrático, que no tenía las connotaciones que pueda tener los partidos comunistas, que algunos venían de la época de Stalin, y de algunos de los... En fin, aunque evidentemente Carrillo, por ejemplo, fue un señor que evolucionó, es uno de los fundadores del eurocomunismo, pero sí que se veía... Bueno, pues yo vi que una vez tomado contacto con el Partido Socialista, con sus fuentes históricas y tal, era un partido bastante de izquierda, pero en el cual el respeto absoluto por la democracia y por tal... yo siempre digo, porque es una cosa curiosa, es de los partidos socialistas, probablemente a nivel histórico, a nivel europeo, más democráticos. Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué tan democrático? Aunque había un componente marxista importante, ¿no? Y siempre yo me acuerdo que a los primeros años decía, sí, pero usted defiende la dictadura del proletariado. Y yo no defiendo la dictadura del proletariado, pero me refiero que el marxismo tenía unas connotaciones para mucha gente que se usaba como, desde luego, como... Bueno, primero no se distinguía lo que era socialista de comunista ni de masón, era el tiempo de Franco era confabulación judeo-cristiana, comunista y masónica. Todo lo metían en los mismos sacos, los rojos. Pero bueno, yo creo que en el fondo opté bien por el Partido Socialista, no es el Partido Socialista de ahora, claro, en la época era más dura, aquella época. Y vamos, y ahora soy un socialdemócrata casi convencido. Bien, casi convencido. Casi no, me refiero. Pues, nosotros en la época inicial, los compañeros que tachábamos de socialdemócratas era como despectivos. Yo me acuerdo del 27 Congreso, que fue en el año finales del 76. Era todavía ilegal en Madrid, el 27 Congreso, y al pobre Olof Palme, que era un tío que había tal, pues tú no crees que cuando subió por aquel a dirigirse al Congreso,
pues casi lo abuchean, no es que lo abuchearan, pero consideraban que la socialdemocracia sueca era otra cosa, que el socialismo era una cosa más dura. Y me acuerdo perfectamente que Olof Palme, en el discurso de Olof Palme, citó dos cosas. Tengo compañeros en mi partido que han sido esclavos en Suecia. No esclavos, eran ligados a la tierra como los payeses y tal, hasta el año 17-18. Y en segundo lugar, y después dijo, si yo viviera en Angola, sería del frelismo. Citó claro, o sea, tú no puedes pretender tomar la Bastilla en Estocolmo, ir con coches Mercedes a tomar la Bastilla. Claro, o sea, hay situaciones que te hacen que tú puedas ser más moderado, y lógicamente moderado, y más radical, y lógicamente radical en situaciones más extremas, claro. Me han dicho que usted ha sido uno de los grandes referentes del socialismo en Canarias. ¿Eso es verdad? No, yo creo que es un poco excesivo. Yo tengo mis virtudes y tengo también mis defectos. ¿Se tan vanidoso? No soy vanidoso, pues digo que tengo mis virtudes, pero tengo muchos defectos. Y desde luego, insisto, yo no he pretendido nunca, porque además creo que es una estupidez el ser referente de nada. O sea, sé que de alguna forma soy poco dado a cenáculos y a maniobras que hoy día están más o menos de moda. Quizá porque en la época que éramos 17 o 18 militantes, cuando pensábamos de forma muy distinta. Yo siempre la referencia a Agustín Torres, era amigo mío, y éramos amigos. Y a lo mejor ideológicamente nos agarrábamos, esto es amigos, unos eran más radicales, otros menos, pero no pasaba nada, no había lealtad. La lealtad es uno de los conceptos que se va perdiendo, fíjate. Va quizá en aras de la eficacia y tal, pero bueno, el ser leal, tú piensas de otra forma y piensas de otra. Dentro de la mía y ningún problema. Claro, y ningún problema, no. Después de grandes discusiones políticas, lo tomamos una cerveza y nos emborrachábamos por ahí. Hay alguien que ha querido estar presente en el programa de hoy, seguramente, bueno, no sé si lo conocerá. Él ya estuvo en el programa, en la temporada pasada estuvo con nosotros y le ha querido mandar un mensaje que me gustaría que viera y a ver qué le parece. Sorpresa, ¿no? Pues aquí me tiene y recordando 40 años de vida en común, compartiendo proyectos, ilusiones, derrotas, éxitos. Yo creo que eso es lo importante y sentirse orgulloso de ello y ser coherente con las ideas que uno siempre ha defendido y que tanta gente huye, busca, va para aquí, va para allá. Tú sabes perfectamente que también eso ha ocurrido en Lanzarote, pero lo importante son los que han continuado y sigan ahí, que ustedes se lo merecen. Un abrazo fuerte. Muy bien, pues El señor Jerónimo Saavedra, que muy amablemente nos ha mandado un vídeo. Pues muy bien, además, Jerónimo es una persona, pues bueno, yo creo que, yo lo decía hace años, Canarias no tiene un nivel de políticos nada bueno, es decir, visto globalmente, no quiero que nadie se dé por aludido, pero a nivel de políticos somos como la Unión Deportiva de Las Palmas, casi en segunda división. Algunos hay, pues tenemos muy buenos jugadores, tenemos gente jugando en las ligas europeas, en las ligas, en los equipos más importantes. Y yo creo que Jerónimo era de los pocos, en aquella época, de los pocos de primera división que había. Jerónimo tiene un nivel cultural, en fin, era otra cosa en aquel momento, y luego sus relaciones con UGT, que las mantuvo, la gente se olvida de que él fue miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT, pues claro, porque sabía idiomas, por Nicolás Redondo lo llevaba porque, coño, hablaba alemán, hablaba tal, él era profesor de Derecho del Trabajo y tal. Y luego es una persona que, hombre, para mi gusto un poco demasiado moderado, no es un hombre radical de izquierda, pero luego su preocupación por los temas tan importantes como la cultura, en fin, el arte, todo ese tipo de cosas, han hecho de él un gran dirigente y que mantuvo al partido mientras él estuvo, con sus defectos seguramente, que a veces también teníamos nuestras agarradas políticas. Bien, el partido estaba bastante mejor en aquella época que ahora. No es consecuencia de que Jerónimo esté o no esté, pero desde luego sí él hacía un plus, y hoy día, por otro tipo de razones, los partidos están como en franca retroceso. Decadencia. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay
I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you since you've gone. I've been lost without a trace. I dream at night, I could only see your face. I look around, but it's you I can't. Usted ha sido presidente del Cabildo durante 3 veces diferentes, tres legislaturas diferentes, creo. 4. 4. Esa primera que usted llega de nuevas, por así decirlo, ese joven profesor de matemáticas que Sí, llega... sí, y un pollillo. Porque Un realmente pollillo. Yo tenía 30, en el 83 tenía 35 años. 35 años, llega usted al Cabildo como presidente. ¿Qué Bueno, meta se propone cuando llega como primero presidente del Cabildo? asentar, bueno, pues las metas elementales como que corresponden a una persona de izquierda. Sanear la corporación, ver pues el tema del hospital, que, bien, no hay cosas que no se pueden decir, pero el hospital tenía un médico. Allí había casos como que, en fin, hubo épocas, según me contaban, que a los ancianos los cerraban cuando por la noche, ¿Ah, sí? claro, se iban, porque no había gente para quedarse ahí vigilándolos ni nada, y bueno, el día siguiente, o sea, era una cosa muy triste. Los presupuestos tampoco eran gran cosa. Por otro lado, sí había digamos, como algo muy positivo que se había hecho, y no en la época, digamos, anterior, sino muy anterior, bueno, muy anterior. Pepe Ramírez y César, los centros turísticos ya empezaban a funcionar, estaban funcionando, empezaban a dar cierta riqueza, la isla empezaba a despegar turísticamente, bueno, y luego, bueno, pues en eso se iba, sabiendo que no podías cambiar el mundo, sí podías cambiar un poco la isla, es decir, pues los temas de agricultura, la granja agrícola, el tema del hospital, de luego, y la residencia anexa, todo ese tipo de cosas, fueron la preocupación. El territorio también, en aquella época ya se empezaba a ver con el despegue del turismo y con una especie de plan general anterior que había para Lanzarote de 300 y pico mil camas. Ese es un tema que cuando hubo la posibilidad, los cabildos no tenían influencia, era un tema municipal, el urbanismo puro y duro. Y bueno, y yo desde el primer momento, digamos, cuando salió la ley de planes insulares, contacté con gente que viera que, en fin, que Lanzarote era muy importante, naturalmente todo esto influido por la isla, es decir, influido por César, su forma de entender y ver la isla, un poco aristocrática, pero la correcta, es decir, si queremos, y luego con el tema de si queremos vivir de esto, no lo podemos... ¿Le costó sacar adelante todas esas iniciativas? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo, sí. Incluso en algún caso, porque no se lo creían, es decir, cualquiera de los alcaldes, y todavía lo siguen haciendo, decía, tú haces la ley que yo ya me encargo de... Pues claro, César es una persona a la cual no la querían tanto como dicen muchos, pero a la que le temían muchísimo más esa gente. Y claro, César, claro, y todo eran halagos al modelo César Manrique, los centros turísticos, una contención, no una contención en aquel momento, una serie de camas limitadas, que nos diera para continuar viviendo, no vender la isla, y a la vuelta de nuestros nietos, habrá quien haya hecho sus grandes negocios, pero al final nos cargamos matamos la gallina en los ojos de oro. Y ese era un poco lo que pasó en los últimos años, sobre todo el año ya antes de poco de dejar la legislatura. Es cierto que Nicolás de Páez también contribuyó con esto, mantuvo al que yo había contratado como redactor del Plan Insular de Ordenación del Territorio, y lo apoyamos también a él, porque él, claro, en aquella época él había ganado en el 87, aliado con Honorio y con Dimas Martín. Ajá. Y claro, a la hora de la verdad, me parece que ellos eran 11. Diego Martín era alcalde de Teguise, pero además era consejero del Cabildo. Y claro, cuando empezó este tema ya de
el plan insular, tal, Honorio, los dos municipios esos que estaban, o esos dos políticos que tenían intereses, digamos, en un desarrollo sin demasiado control. Claro, si no, él sale con los votos, porque al final el PIOT se aprueba en la legislatura, aunque se había contratado la legislatura de Nicolás, con el apoyo del Partido Socialista, porque tenía en contra Honorio y el suyo, que eran dos, a Dimas y unos cuantos más. Después de esos 4 años que estuvo usted, de los 83 a 87, una legislatura de mucho trabajo, muy larga, no consigue ganar las elecciones del 87. ¿Cree usted que fue una derrota injusta la que usted tuvo? Bueno, las derrotas son siempre injustas para el que las sufre. Ya, bueno, pero bueno, el que las gana seguro que también la considera. Pero usted, si se considera que ha trabajado mucho, ¿por qué no se me ha visto reconocido el trabajo que yo he hecho? Bueno, sí se reconoció. El tema fue Teguise. O sea, en las elecciones, si nosotros nos paramos a ver los resultados electorales, veríamos que en Teguise, que en todas las circunscripciones se aumentó, pero en Teguise habíamos sacado mayoría absoluta en el año 83. Mayoría absoluta que se veía frustrada porque se compra un tránsfuga del Partido Socialista y votan a Diego Martín. En Teguise nos pegan un varapalo y se perdieron varios miles de votos de ser la primera fuerza con mayoría absoluta en Teguise a pasar. Y el tema fue Teguise. En Teguise nos cogieron ventaja porque en los demás sitios crecimos. O sea, el Partido Socialista creció en todos los campos electorales de la isla, menos en Teguise. Bueno, usted no salió ese año, pero luego ya me acaba de decir que durante... No, pero bueno, bien, pero ya en otras circunstancias. O sea, en aquella época me parece que eso es. Nosotros sacamos 9 y la UCD sacó 11. Pero luego fue presidente del Cabildo, luego en tres ocasiones más. Sí, en 3 ocasiones más, pero bueno, ya no con mayoría, o sea, salvo la última. Y luego también fue alcalde de Arrecife. Fui alcalde de Arrecife, pero también de forma circunstancial. Y actualmente, bueno, no está en política, pero ¿le gustaría volver? No, a la política desde luego no. A la política activa, por no, así a la política nunca la he dejado. Por eso. A la política activa depende de lo que entendamos por política activa, sí, pero la política institucional... La primera línea, por así decirlo. No, la institucional desde luego que no. Eso de estar en un puesto que trabajen los romanos y la gente joven, que además es sano también. Pero actualmente, bueno, si necesitan consejos de alguien con experiencia... Sí, consejos no. Vienen a nadie, usted. porque tú no digas nunca que das consejos, porque cuando digas consejos, tú hablas y... Tú hablas y que lo quiera coger, que lo coja. Claro. Señor Parrilla, en el programa tenemos una serie de preguntas en cadenas, donde el invitado de la semana anterior deja una pregunta para alguien que viene sin saber qué es usted. Quien estuvo el otro día fue el señor José Vélez, gran cantante de Gran Canaria, y nos dejó esta pregunta para usted. A ver qué le parece, y usted me la responde, y luego me dejará una pregunta. Llevo más de 40 años grabando discos y paseándome por todas partes. ¿Tú crees que eres capaz de aguantar tanto tiempo? Esto es que es complicado, ¿sabes? Porque hay que mantener la ilusión, que esto sí que... ¿Tú crees que la fórmula que tendrías tú para mantener la ilusión esta de salir a un escenario continuamente después de tantísimos años? Venía a decir que ¿qué tiene que tener una persona para aguantar 40 años en la misma profesión? Hay muchas razones. O sea, él desde luego, yo no soy cantante ni pienso que... No, él está pensando en su próximo disco y yo ya no estoy pensando en mi próximo cargo político. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que lo que se pueden estar 40 años y se puede estar... porque depende, es una especie de... Si eres un militante en el sentido correcto de la palabra, se nace socialista o se hace uno socialista y se muere socialista si eres un buen socialista. Yo no he aguantado con ilusión, eso sí es cierto, pero no la ilusión fácil y frívola, con ganas de cambiar el mundo, y yo creo que hace falta gente con ganas de cambiar el mundo en este momento, más que nunca. Yo creo que es muy necesario, vivimos en un mundo muy jodido, y perdonen la expresión tan dura y tampoco tan grosera, pero no va bien este mundo. Y fenómenos como el del presidente de Estados Unidos, el tema Brexit o el tema Cataluña y todo este tipo de cosas son producto de una sociedad en la cual no ha sabido asimilar la globalización, donde el capital ya no tiene los mínimos controles que son necesarios, y yo creo que si no queremos irnos definitivamente al traste,
algo hay que hacer. Hasta el mismo Sarkozy, me acuerdo cuando dijo, hay que refundar el capitalismo, digo, a ver si es verdad, y lo que ha hecho es empeorar. Desde luego. De todas maneras, antes de empezar a grabar hablábamos que tampoco es bueno estar 40 años en política, profesionalizar la política. No, en profesionalizar la política, yo, a ver si me entiendes, yo siempre me gustaría, y ese es el consejo que le he dado a mis hijos, que se formen, que tengan su profesión y su carrera, y luego, si la política les viene y llega por lo que sea, o se comprometen, bienvenido usted, pero con el no llevar el peso, no llevar la mochila de, bueno, estoy viviendo de esto, si ahora me voy, no, ya sabes que te vas, te dedicas a otra cosa. Yo también soy de los que tampoco quiero pensar, porque también mi posición puede ser un poco elitista, es decir, hay gente que se ha dedicado a la política y que vive de la política y que seguirá viviendo, ¿por qué? Porque me han dedicado muchos años, yo no sé, por ahí, y es una forma también de decir que que la gente de izquierda pues pueda llegar a la política. Decía San Pablo que el que trabaja en la viña, que viva de la viña. Yo creo que eso es bueno también, o sea, si no tendrían acceso a la política, o sea, que es minero, que tal, no, pues tienen derecho a estar ahí, ¿no? La política no es solo estos niños como, a lo mejor como yo, o alguien pensará que como yo, pero otros que los hay peores que yo, formados en los mejores colegios de Madrid, que luego, que bueno, que son los yuppies que ya van predestinados o a la carrera diplomática o a la política, como van, y que incluso a lo mejor, que es lo tremendo, algunos me he encontrado yo con que dicen, bueno, no sé si fichar, y además no sé si dicen, a fichar no dicen afiliarme al Partido Socialista o al Partido Popular. Y, hombre, coño, pues afiliarme al Partido Popular claramente. Esa es una persona con ideas claras. Sí, la tiene clarísima, sabe lo que quiere, de luego. Sí, para ello, usted que fue alcalde de Arrecife, ¿cómo ve la ciudad? La ciudad es una ciudad que tiene muchos problemas. Los problemas son normalmente, primero, económicos, siempre los hay. Y hay acumuladas sobre esta ciudad muchísimos mal. O sea, digamos, a falta de dinero de siempre, tradicionalmente, siempre ha sido la Cenicienta de Lanzarote, nunca disfrutó de las mieles del turismo, cuando determinados municipios de la isla, que no es que estén mejor que, sí, mejor si están en algunos aspectos, pero vamos, de la isla, pues manejaban dinero y gastaban en fuegos y hacían concursos de fuegos artificiales, ese tipo de cosas. Aquí se pasaba canuta y mal. Arrecife carga con todas las, digamos, la parte peor, o sea, que es los servicios de la isla, que las viviendas se demandan sobre todo en Arrecife, tal, y bueno, pero yo creo que también hay una especie de contumaz persecución del equipo de gobierno socialista en ese momento y de su alcaldesa en particular. ¿Cree usted que son merecidas las críticas que se en invierten absoluto, sobre la alcaldesa? Quien conozca a la alcaldesa y sepa el tiempo que dedica, y sobre todo, pero su sensatez y su forma de ser y su forma de estar y su pensamiento, desde luego, si en el regate corto todo el mundo vería que es una gran política que le ha caído, yo se lo he dicho en alguna ocasión, como eres chiquitita y bajita y eres mujer, pues la gente no soporta todavía mucho de esas cosas. Y esas cosas no se perdonan, y luego, bueno, pues tampoco el partido ha estado al nivel que debía estar, ha habido medio fraccionamientos dentro del partido, como consecuencia de interpretaciones que cada uno quiere, en fin. Yo creo que Eva es una chica que merece ser la alcaldesa, que ha tenido suerte Recife, de que salvo esa parte de que la han cogido como chivo expiatorio, tirios y troyanos. Señor Parrilla, ya casi no estamos terminando. Llega el momento que usted nos deje la pregunta para la persona que venga la próxima semana. No sé si tiene algo pensado. No, pero vamos, bueno, lo pensamos ahora. Entonces, mirando a esta cámara, usted... al que venga, que no sabemos de qué tipo va a ser, si deportivo, o político, o músico. Bueno, pues yo lo que pediría, o a la pregunta que quiero hacer, es ¿qué estamos haciendo yo, usted y todos? Yo me pongo yo primero, pero porque no parezca que es una pregunta dura, porque este mundo mejore un pelín, empezando a cambiar lo que podamos aquí. Muy bien, fantástica pregunta que esperemos que quien venga la próxima semana la pueda responder. Bueno, pues señor Parrilla, me estaba diciendo al principio que ya usted está jubilado, ¿en qué invierte el tiempo ahora? ¿Cuál es su...? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues a leer, a hacer crucigramas, a todo. ¿Sigue fumando?
Mucho, mucho, pues estoy desesperadito ya. Señor Parrilla, le doy muchísimas gracias por haber venido no. a pasar un ratito con nosotros. Espero que no sea la última. Y nada, que vaya todo bien. Vale. Muchísimas de gracias acuerdo. por todo. Cuídese. Y a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos una semana más aquí en Lancelot Televisión. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado que no conocemos aún, pero que les va a gustar muchísimo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. No, yo creo que es un poco excesivo. Yo tengo mis virtudes y tengo también mis defectos. Sea tan vanidoso. No soy vanidoso, pues digo que tengo mis virtudes, pero tengo muchos defectos. Con Karpov quedó en tabla. Quedé en tabla, sí. Pero yo tengo, para mí, y lo digo francamente, Que le podía haber ganado. le podía haber ganado él.